Edematoso es pues, justamente, ¿no? Cuando nos habla de edematoso, esto puede traducirse como si fuera hinchazón nada más, ¿no? Entonces el paciente viene y dice, doctor, se me han hinchado las piernas. Entonces incluso en los libros de semiología ponen así, hinchazón. Entonces vamos a ver que la definición de edema es bien práctico. Dice, inflamación palpable producida por un aumento de volumen de líquido intersticial, ¿no? Esto, por ejemplo, acá es un edema localizado, ¿no? Es un edema localizado y vamos a ver que hay otros varios. Esto, por ejemplo, acá tenemos, es un edema bilateral, ¿no? Y si ustedes miran la textura de la piel también, ¿no? Esto es, esto es propio, esto que vemos acá es un linfedema, ¿ve? Entonces, y esto es propio de de infiltración, por ejemplo, neoplásica a nivel de ganglios, de ganglios que están a nivel inguinal, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de los líquidos, porque eso es importante antes de ver edemas, ¿no? ¿Cómo están distribuidos los líquidos corporales? Hemos hablado que el edema es la acumulación de líquidos en el intersticio, ¿no? Intersticio, a nivel intersticial. A nivel intersticial. Entonces, eso hemos dicho que es el aumento de volumen a nivel de intersticial. Entonces, tenemos acá el líquido intracelular, que corresponde al 40%. El agua corporal total es el 60% del peso corporal. Por ejemplo, si peso 70%, ¿cuánto va a ser mi agua corporal total? 42. Entonces, mi líquido extracelular de ese 20%, el 60%, del 60%, su 20% corresponde al líquido extracelular. De este 20% de líquido extracelular, tenemos al líquido intersticial, es justamente a donde aquí se va a acumular para producirse el edema. ¿Ya? Aquí está, miren, ¿ve? Aquí se produce el edema cuando hay acumulación del líquido intersticial. El líquido plasmático es el 5% y esto está en la sangre, ¿no? En los vasos. Y el transcelular, líquido cefalorraquídeo, líquido peritoneal, pleural y pericardítico son de menor cantidad porque es 1% nada más. ¿Estamos? Entonces, vemos, hay un intercambio en el líquido intersticial, porque justamente nosotros estamos hablando de que el problema es en el líquido intersticial, la acumulación de líquidos. Pero ¿qué va a suceder? En el líquido intersticial y capilar va a haber una zona neta de filtración, o sea, es una zona porque aquí tenemos las arteriolas, que son arteriolas capilares. No, perdón, que estoy hablando arteriolas. Después aquí tenemos, esto es el capilar arterial, este es el capilar venoso y estas son las vénulas, ¿no? Son las vénulas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos y tenemos que definir? Tenemos que definir algo muy, muy práctico, que la presión neta de filtración es que el agua viene y sale y tiene que reabsorberse. Entonces, si el agua ingresa aquí, por ejemplo, como 5, tiene que reabsorberse como 5 para que el líquido intersticial se quede en equilibrio. Pero ¿qué resulta si es que eh, ingresa como 5 y se reabsorbe como 3? Entonces, ese 2 que queda acá restante se tiene que ir por los vasos linfáticos. Entonces ahí se mantiene el equilibrio. Pero ¿qué va a suceder si la presión neta de filtración da 5, se reabsorbe como 3, la linfa saca 1 y nos quedamos con un exceso acá? Entonces ese exceso que se queda en el líquido intersticial, pues se va a convertir en edema. Esa acumulación de ese líquido intersticial se va a convertir en edema. ¿Ya? Entonces, viendo esto, vamos a ver
que nosotros, para mantener ese equilibrio, ¿qué es lo que vamos a tener? Para mantener el equilibrio, vamos a tener que definir que dentro del vaso, hay unas proteínas que son las albúminas, y estas proteínas que son las albúminas van a mantener una presión que jale el agua hacia su superficie. Entonces eso se va a llamar presión oncótica, presión oncótica. La presión misma de la sangre o del agua hace o tiende ¿a qué? A retirar el líquido del vaso. Y a eso lo vamos a llamar presión hidrostática. Pero también tenemos una presión oncótica que está por fuera del vaso, que va a intentar sacar líquido. Y a su vez va a haber una presión hidrostática fuera del vaso que va a tratar de ingresar. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Va a suceder que el aumento de volumen puede producir aumento de presión hidrostática y edema. La disminución de la albúmina puede producir disminución de la presión oncótica y a su vez también salida de líquido, ¿no? Edema. Ya, entonces eso vamos a ver en el transcurso de lo que sigue. Y aquí está lo que les digo. El intercambio de líquido intersticial y capilar. Miren, la presión sanguínea es 40 y la presión sanguínea venosa es 15. Entonces, por diferencia de presiones, el flujo va en este sentido. ¿Ya? Por diferencia de presiones, el flujo va en ese sentido. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que sale debería de retornar. Y lo que no retorna, tiene que irse ¿hacia dónde? Tiene que irse al líquido, a la linfa. La presión oscótica, como ven, nunca va a cambiar. Presión oscótica 25 y presión oscótica 25. ¿Y quién es el que da la mayor presión oscótica? La albúmina. Da 21,8 milímetros de mercurio. Por lo tanto, si somos más simples, esta presión sanguínea es la presión hidrostática 1. Aquí vamos a llamar la presión hidrostática 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a suceder si es que aumenta la presión hidrostática, pero la presión oncótica se mantiene igual? Igual. Entonces, va a haber edema. ¿Qué va a suceder si la presión hidrostática se mantiene normal y la presión oncótica disminuye? Se va a producir edema. ¿Y qué situaciones pueden hacer que la presión hidrostática aumente? Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca congestiva. Por ejemplo, la insuficiencia renal. ¿Y qué puede hacer que la presión oncótica disminuya? Que no se produzca, no producción, no producción, por ejemplo, en la cirrosis hepática, en la cirrosis, o que tenga pérdidas, ¿no? Entonces, las pérdidas pueden ser por la orina, y a estos lo vamos a llamar síndrome nefrótico, ¿ya? Entonces, todos estos llevan a edema. Vamos a ver el siguiente gráfico. Por lo tanto, si hablaríamos de la fisiopatología del edema, y hemos hablado, diríamos, es una disminución, sucede por disminución de la presión oncótica o por un aumento de la presión hidrostática.
¿no? Entonces, estas dos cosas van a suceder siempre. Entonces, ¿qué dice? Una alteración hemodinámica capilar que favorece el movimiento de líquido desde el espacio vascular hacia el intersticio. Entonces, en este sentido. Y al movimiento vamos a repetir, sale 5, debería regresar 5, vuelve 3 y queda 2, que no es regulado por la linfa. La retención de sodio y agua administrada en la dieta o por vía intravenosa por los riñones, ¿no? Y esto no solo es presión hidrostática y presión oncótica. La fisiopatología del edema. Puede inicialmente suceder eso. Pero ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Hay mecanismos que tratan de compensar este edema, ¿no? Entonces, y esos mecanismos pueden resultar perjudiciales. Y esos mecanismos, por ejemplo, la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. La fisiopatología del edema, la alteración hemodinámica capilar, y lo vemos acá, que les decía, incremento de la presión capilar, o sea, es incremento de la presión hidrostática, aumento de volumen vascular, ICC, por ejemplo, obstrucción venosa, trombosis venosa profunda, enfermedad hepática con obstrucción de vena porta, en situaciones donde se presenta hipertensión portal, y edema pulmonar agudo, ¿no? También que se ve en insuficiencia cardíaca crónica. Y la disminución de la presión oncótica, es la que le decía de la disminución de la presión oncótica, es la pérdida o falta de producción de albúmina. Pérdida de las proteínas, ya les puse un ejemplo. El ejemplo de pérdida de las proteínas es, por ejemplo, síndrome nefrótico, y disminución de la síntesis de proteínas es, por ejemplo, que vamos a hablar de lo que es la cirrosis hepática. Aquí tenemos como exponente a la cirrosis hepática. ¿Listo? Listo. Entonces vamos pasando. Principales causas de edema. Nuevamente repetimos, hipoalbuminemia. La hipoalbuminemia lleva a una disminución de la presión oncótica. Disminución de la presión oncótica. Y la hipoalbuminemia se puede dar por pérdida de proteínas y por la reducción en la síntesis. Enfermedades del hígado, ya les dije, cirrosis. Y el síndrome nefrático por la orina. Hay otros que también se describen, pero que no son muy frecuentes. En este caso, la enteropatía perdedora de proteínas, por ejemplo. Vemos acá. Y la hipoalbuminemia se va a representar ¿con qué? Con el síndrome nefrótico. ¿Y qué es el síndrome nefrótico? Es la pérdida de proteínas, especialmente albúmina, por la orina mayor de 3,5 gramos por cada litro de orina. Entonces, cada litro de orina, si pierdo proteínas más de 3,5, entonces estoy hablando de síndrome nefrótico. Entonces, esta pérdida de proteínas me puede llevar a hipoalbuminemia. Cuando el paciente viene, ¿qué es lo que va a decirnos? Nos va a decir que orina con espuma. Es orina espumosa. Esto es una orina, como ustedes ven acá, con espuma. Y esto nos puede decir que está perdiendo proteínas. Está perdiendo proteínas. ¿Listo? Entonces, el otro lado es el aumento de la presión hidrostática.
El aumento de la presión hidrostática, aumento de volumen plasmático debido a retención de sodio por el riñón, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, retención de sodio, enfermedad renal. Y el otro punto es la obstrucción o insuficiencia venosa. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber, en la obstrucción venosa puede haber obstrucción venosa hepática, con síndrome de Budd-Chiari, ¿no? La obstrucción venosa local, que es asociado a la trombosis venosa profunda, ¿ya? Eso me puede producir edema. Vemos acá, hay, por ejemplo, condiciones que nos llevan a edema. La insuficiencia cardíaca me va a llevar a un aumento de la presión venosa central y un aumento de la presión en la aurícula derecha, que es la presión venosa central, va a aumentar la presión capilar y va a aumentar la transudación. Este aumento de la presión capilar significa aumento de la presión hidrostática. Entonces, el aumento de la transudación, aumento del volumen intersticial, y eso se va a traducir en edema. ¿Ya? Y eso se va a traducir en edema. En edema. Aumenta el volumen intersticial y eso se traduce en edema. El aumento de la transudación, como ha salido líquido del intersticio, como ha salido líquido del intersticio, el volumen intravascular disminuye. Al disminuir el volumen intravascular, disminuye el flujo sanguíneo renal. Y al disminuir el flujo sanguíneo renal, se va a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona, haciendo que se aumente la retención de líquido. Se aumente la retención de líquido. Entonces, este aumento renal de sodio y agua es porque hay un incremento en la actividad de la aldosterona. Lo que aumenta el volumen plasmático, mayor transudación, y esto te lleva a edema. Edema. Ahora lo otro, por ejemplo, otra explicación que podemos dar acá, la cirrosis hepática. La cirrosis hepática, ¿qué te lleva? A hipoaluminemia, así como el síndrome nefrótico. Estos dos te llevan a hipoaluminemia, a una disminución de la presión oncótica y obviamente una transudación. Entonces, esa transudación, ¿qué es lo que va a hacer? Va a disminuir el volumen plasmático, por lo tanto, disminuyendo el volumen sanguíneo. Si disminuye el volumen sanguíneo, disminuye el volumen arterial efectivo, lo que va a hacer que se aumente la renina y la aldosterona. Y nuevamente terminamos con un aumento de la retención renal de sodio y agua. Entonces seguimos un poquito de fisiopatología. La resistencia en el extremo venoso de los capilares no está bien regulada, dice, cuando se expande el volumen de sangre, aumentando el volumen en el sistema venoso. Esto es la traducción de lo que dice del aumento de la presión hidrostática. Cuando hay una obstrucción venosa, por ejemplo, el más representativo, trombosis venosa profunda. Digamos la vena femoral, aquí se forma un trombo, la sangre no logra fluir adecuadamente. Al no fluir adecuadamente, ¿qué es lo que produce? Aumento de la presión hidrostática, una transudación en el intersticio y produce edemas. Pues, por lo tanto, ustedes siempre tienen que saber que cuando hay edema unilateral de un solo miembro, o sea, de miembro inferior, por ejemplo, si hay edema de un solo lado, vamos a sospechar
dentro de las posibilidades en una trombosis venosa profunda. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me dice el edema, ¿no? Sospecha de trombosis venosa profunda. Muy bien. Seguimos más otros tipos de edema. Ya hemos hablado de esos edemas que te pueden causar cosas generalizadas, pero hay edemas que, por ejemplo, se localizan en aumento por ejemplo, de la permeabilidad capilar. Reacciones alérgicas, por ejemplo, ustedes han visto que se forma un abón en lugar de la picadura, en el lugar de la picadura de un mosquito, se puede hinchar. Lesiones tisulares, eso es aumento de la permeabilidad capilar. La obstrucción del linfático, esto, esto también es parecido. Si este es el conducto linfático, el conducto linfático llega pues ¿a dónde va a llegar? A un grupo ganglionar. Pero resulta que ese grupo ganglionar, eh, por ejemplo, está invadido ¿de qué? De células neoplásicas metastásicas de alguna neoplasia periférica. Entonces, ¿qué va a pasar con el líquido linfático? Va a trasudar. Va a trasudar. Pero va a trasudar líquido linfático. Va a trasudar líquido linfático. Este líquido linfático va a producir linfedema. Va a producir linfedema. ¿Listo? Listo. Muy bien. Continuando. Aquí está, por ejemplo, quemaduras que hemos dicho. Las quemaduras pueden ser aumento de la permeabilidad capilar. ¿Ya? El aumento de la permeabilidad capilar me va a llevar a un edema que está, ¿no? Lesión de la pared capilar y crecimiento de los poros y te lleva a edema, una quemadura. Quemaduras, ¿no? La histamina y los radicales libres de oxígeno pueden inducir a lesión microvascular. Y los edemas de las picaduras, por ejemplo, esto, un poquito creo que aquí está exagerado la lámina, no, esto no corresponde. Esta lámina no corresponde. Las edemas en las picaduras son edemas localizados. Secreción de histamina. Esto es por un aumento en la secreción de la histamina. Seguimos. Ya hemos hablado del linfedema. Hemos hablado. Y este es el mixedema. Es un edema bien particular, donde que aquí no hay acumulación de líquidos en el tejido intersticial, sino está asociado a un exceso de proteínas intersticiales. El flujo linfático bajo normal por exceso de mucopolisacáridos intersticiales. Entonces, estos mucopolisacáridos intersticiales mantienen en su superficie líquido intersticial. ¿Y qué es lo que va a suceder? Va a suceder que presenta un edema, pero si ustedes vieran, esto es un edema duro. Edema duro. Es un edema duro, ¿no? Porque la mayoría de los edemas producen fobia o fobea, ¿no? Aquí vemos. Estos son edemas blandos. Aquí está dejando una marca, ¿no? Una señal
a la que vamos a conocer como fovea. ¿Por qué no hay shock en el edema? ¿Por qué se hace esa pregunta? Porque si nosotros vemos, diríamos que el continuo salir de la sangre, el continuo salir de la sangre, el continuo salir de la sangre, que va a condicionar que el intravascular disminuya mucho, ¿no? Al disminuir mucho el intravascular, ¿qué es lo que sucede? Produciríamos un shock. Pero, ¿por qué no hay shock? Dice. No hay shock por una sencilla razón. Hay factores, Camille, hay factores protectores a la formación de edema. Por ejemplo, ¿cuáles son? Por ejemplo, dice, el exceso de líquido en el intersticio con el tiempo aumenta la presión hidráulica intersticial. Entonces, si vemos acá, y vamos a aprovechar acá, esta lámina, y ¿qué es lo que estamos viendo? Que aquí hay una presión hidrostática dentro del vaso intravascular y hay una presión hidrostática intersticial. Esa presión hidrostática intravascular hace que el agua salga, ¿no? Y la presión hidrostática intersticial hace que el agua ingrese. Entonces, hay tanta cantidad de líquido intersticial que ya no permite la salida de más líquido y esto encuentra equilibrio. Pero un equilibrio, ¿por qué? Porque ya no se permite la salida de volumen in- intravascular por un incremento, porque ya hay mucho, pues, ¿no? Todo esto es edema. Entonces, esto es lo que dice acá. El exceso de líquido en el intersticio, con el tiempo, aumenta la presión hidráulica. Con el tiempo, aumenta la presión hidráulica intersticial, lo que reduce el gradiente de presión en favor de la filtración. La reducción de la presión oncótica intersticial por dilución y eliminación linfática de proteínas, ¿ve? Entonces, por eso no hay shock. ¿Cómo evaluamos el edema? Porque nuestro curso se llama Fisiopatología y Semiología, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo evaluamos el edema. El edema, tenemos que preguntar acerca de antecedentes, por ejemplo, de enfermedades cardíacas, antecedentes de enfermedades cardíacas, enfermedades renales o enfermedades hepáticas. En ese sentido, por ejemplo, si tiene una insuficiencia cardíaca, eso nos da más a pensar que este edema está asociado a enfermedad cardíaca, ¿no? Era hepática, cirrosis y medicamentos que pueden causar edema. ¿Qué medicamento es el más conocido que puede causar edema? Es los antagonistas de calcio. Por ejemplo, el amlodipino. El amlodipino, recuerden eso, puede ser pregunta de examen, produce edema como reacción adversa. ¿Dónde se encuentra el edema? Esta es otra pregunta que, bueno, nosotros nos decimos, ¿no? Al paciente le diremos, ¿dónde está la hinchazón, no? ¿Dónde has visto que se hincha? Puede ser, pues, un edema, una citis, pero la citis no solo corresponde a cirrosis. Puede haber ascitis en falla cardíaca también. Puede haber ascitis en síndrome nefrótico. Pero nosotros decimos, ¿no? ¿Dónde se hincha?
el edema periférico, bilateral, ICC, falla renal, unilateral, enfermedad venosa y unilateral, enfermedad linfática. Eso recuérdenlo bien claro. El edema periférico en miembros inferiores bilateral es un edema de falla cardíaca o falla renal, y de la enfermedad venosa o enfermedad linfática es edema unilateral. El edema es intermitente o persistente, o sea, el edema aparece o desaparece. Edema intermitente como el síndrome premenstrual. Y eso es muy característico en mujeres jóvenes, ¿no? Dice, siento hinchado todo el cuerpo. ¿Pero qué pasó? Cada vez que voy a menstruar. ¿Ya? Entonces, continuando, aquí está la evaluación del edema propiamente dicho. Presionamos con el dedo pulgar sobre la superficie de la tibia, en este caso, y se forma este hoyuelo que se va a llamar fovea, ¿no? Y pues, esta fovea, ojo, voy a ponerle, ojo, 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 ojito, ojito. Cuando el paciente está postrado, ¿dónde se buscan los edemas? En la región sacra. O en la región sacra o en las áreas donde el paciente está recostado, ¿no? Por ejemplo, acá, este es un paciente postrado. Fíjense, está evaluando el edema acá y el signo de la fovea que se observa ahí. El signo de la fovea que se observa ahí. Esto es un edema generalizado. Lo que ustedes ven acá, miren, estos hoyuelos están producidos por evaluación, ¿no? Edema generalizado también se le conoce como anasarca. Edema generalizado o anasarca. ¿Listo? Esta fovea, esta fovea puede pues estudiarse y decirse grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4, ¿no? O puede ser 3 cruces, 2 cruces, una cruz. Cuando el hoyuelo, que es la fovea, por ejemplo en el grado 2, de presión hasta 4 milímetros y desaparece en 15, ¿no? O sea, no es que permanezca el hoyuelo, el signo es constante, ¿no? Y así grado 3 es más grande, el grado 4 ya es 1 centímetro, como los que hemos estado mirando, ¿no? El examen propiamente dicho, vamos a ver que en esa zona, si el edema es simétrico o asimétrico. Entonces, si es simétrico y es, digamos, el miembro inferior, puede corresponder a insuficiencia cardíaca. Y si es asimétrico y es unilateral, si es el miembro inferior, puede TBP, trombosis venosa profunda. Recuerden eso. Un edema unilateral está relacionado a trombosis venosa profunda. Visualización del color de la piel. Una piel asociada a cianosis, por ejemplo, distal, cianosis y frialdad distal. Esto está asociado ¿a qué? A insuficiencia arterial, que también causa edema. Y entonces eso te va a dar pues cianosis y frialdad distal. Otra cuestión que causa edemas también en la piel, si está aumentada de temperatura, la celulitis, ¿no? Y la piel siempre va a ser fina y lustrosa. El ritmo de aparición y su magnitud, si es que es localizado o generalizado. Vinculación con los movimientos o la posición.
Vemos acá algunas patologías que me pueden causar edema. Edema pulmonar, por ejemplo, aumento de la presión venosa central y los ascitis. Entonces, aquí siempre vamos a encontrar fallas cardíacas izquierdas en el edema pulmonar. En la presión venosa central, variables, en la ascitis no hay, está normal. ¿Qué cosas sí hay en ascitis? En ascitis puede haber falla cardíaca derecha, enfermedad renal, presencia de cirrosis. Y cuando hay, el edema puede ser asimétrico, pero generalmente son simétricos. Enfoque diagnóstico del paciente con edema, lo que les voy repitiendo desde hace ratos, edemas simétricos y edemas asimétricos. El más conocido, trombosis venosa profunda. Simétricos, cardíaco, hepático, insuficiencia venosa crónica, puede ser bilateral, renal, desnutrición, ¿ve? Cíclico. Listo. Fácil, fácil, fácil. Edema en la insuficiencia cardíaca es un edema vespertino. ¿Qué significa? Es un edema que se produce mayormente por las tardes, cuando el paciente está en posición, o sea, de parado, ¿no? O sea, se para y se produce el edema insuficiencia cardíaca. Es bilateral de inicio en los tobillos, aumenta en las horas diurnas y en el transcurso del día, es un edema frío indoloro y se puede acompañar de ingurgitación yugular, se puede acompañar de disnea, disnea de esfuerzo, ritmo de galope donde hay la presencia del tercer ruido y puede haber hepatomegalia por congestión hepática secundario a insuficiencia cardíaca. El edema agudo de pulmón cardiogénico es el que les digo y se observa pues como hay un flujo retrógrado, hay un aumento de la presión capilar pulmonar de 18 a 20, lo normal es de 5 a 12, lo que va a aumentar el líquido extravascular, edema intersticial, y esto puede condicionar a edema agudo de pulmón. Miren las características de un edema agudo de pulmón. Estas son imágenes de una redistribución de flujo. Así se llama, ¿no? Redistribución de flujo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos encontrar mayor cantidad de flujo en bases y mayores zonas aireadas en ápice. Mayor zonas aireadas en ápice. Pero ¿qué resulta? Que así sucede en edema agudo de pulmón, ¿no? Eso se llama redistribución de flujo. O sea, donde no debe haber flujo hay en ápices. En bases, obviamente, mucho mayor. Y esto se dice, un edema, una imagen en alas de mariposa. Edema en alas de mariposa. Acá se ve, pues, esto es un pulmón blanco. Pulmón blanco, ¿no? Esto es en edema agudo de pulmón. Edema en la insuficiencia hepática, vamos a ver, acompañado de circulación colateral, de ginecomastia y acompañado de ascitis. ¿No? Circulación colateral, puede haber esplenomegalia y siempre buscar signos de hepatopatías crónicas, ¿no? Eritema palmar, arañas vasculares, hiperestrogenismo, ginecomastia y considerar como diagnóstico diferencial la cirrosis cardíaca, insuficiencia cardíaca. La insuficiencia venosa crónica es bilateral con cambios en la coloración, con cambios en la coloración de la piel y cambios en la característica de la piel, ¿ven? Una piel más oscura y los cambios en las características que se dice cambios tróficos.
tróficos en las características, ¿no? Ustedes ven, es una piel más gruesa, más empastada. Alteraciones, edema bilateral, frío indoloro, se acentúa en la posición de pie, hay hiperpigmentación, puede haber úlceras y lesiones tróficas. Acá. El edema renal es un edema que va que se observa más en las mañanas y produce edema palpebral, edema bilateral y ocasionalmente puede haber ascitis. Entonces, el edema renal está asociado a qué? A síndrome nefrótico. Está asociado a síndrome nefrótico, que hay albúmina menor a 3 gramos y bilirrubina. Esto se llama, todo esto es características del síndrome nefrótico. Edema angioneurótico o angioedema secundario a qué? A alergias o a urticarias, ¿no? Alergias. Afecta la cara, labios, mejillas, áreas periorbital, la lengua. Podemos encontrar una lengua edematosa, por ejemplo, acá ve. Por ejemplo, acá ve. Esto. Puede acompañarse de cefaleas, mareos, disnea, náuseas, ¿no? Es un edema muy común que se produce. Edemas asimétricos, lo que les digo, el campeón, trombosis venosa profunda. Aquí lo ven, miren. Si ustedes observan estos dos, este miembro inferior tiene más aumentado el volumen. Y acá también. Puede presentar fovea, no es lo común, pero presentan. Y es un edema localizado en miembro inferior. Ojo, es un edema asimétrico. ¿Ya? Aquí está la trombosis, cómo se produce, y factores predisponentes para trombosis venosa profunda, inmovilización, antecedente de tromboembolismo venoso, neoplasias malignas activas, cirugías o traumatismos en los últimos meses que los mantiene postrados. Y consumo de anticonceptivos orales, ¿no? Eso está relacionado. El examen físico, esto estábamos hablando ya del signo de Homans. Hacemos así, presionamos y de dos formas, ¿no? Entonces aquí en la mano angulamos el pie o presionamos la pantorrilla. Eso debe de producir dolor. ¿Ya? Dolor. Si hay dolor a la flexión del pie en el área acá, en el área de la trombosis. Flegmasia cerulea dolens. Estos flegmasia cerulea dolens, esto es una complicación arterial, recuerden, complicación arterial de las trombosis venosas profundas. Listo. Eso, diagnóstico diferencial de hemoglobina lateral, insuficiencia venosa, linfangitis, bueno, enema de la rodilla, desconocidos, ¿no? Que no es muy frecuente estos. Edema crónico unilateral asimétrico es la causa más común de edema crónico unilateral o asimétrico en la enfermedad venosa crónica, ¿no? Es las insuficiencias venosas periféricas, ¿no? ¿Han visto? ¿Te acuerdan? Esas son eh, las varices, pues, ¿no? Las varices. Edema bilateral agudo de la pierna, insuficiencia cardíaca, síndrome pero estaba volviendo a repetir. Un poco común, trombosis venosa bilateral, poco común. Medicamentos, ya hemos hablado, edema agudo aislado de miembro superior, puede asociarse a traumatismos, infecciones, tromboflebitis y trombosis venosa también en miembro inferior. ¿No? O puede estar asociado en miembro inferior, un edema de miembro superior puede estar asociado, eso sí recuérdenlo, a un
Síndrome de vena cava superior. Aquí está, síndrome de vena cava superior, un tumor, y se produce edema con ingurgitación. Y si ustedes ven acá la cara, hay una plétora. Esto se llama la cara así rojita, plétora facial. ¿Por qué se produce el síndrome de vena cava superior? Por una obstrucción de la vena cava a partir de un tumor del tórax. El linfedema, ya les expliqué, miren, un edema unilateral. Puede haber secundaria neoplasias, radioterapia, por ejemplo, radioterapia en cáncer de mama, linfadenectomía también cáncer de mama, y a veces se ve en tuberculosis. Bueno, eso es todo. No sé cuántos han estado y espero que hayan entendido un poquito de lo que es edema. Bueno, a Daniel Torres parece que le gustó y esperemos que los demás también hayan aprendido algo sobre edema. Muy bien, gracias Rizel. Y ver si esta noche, gracias Diana. Y entonces esta noche espero verlos ahí en la jornada, ¿no? Paola y a todos. Muchas gracias, nos vemos chicos. Hasta luego.